Muy buenas noches, 2 de octubre del año 2022, son las 12:45 de la madrugada, un cuarto para la una, y quiero hacer un trabajo que tiene que ver con la vida de Helen Keller. Vamos a ver qué podemos aprender de historia, de cultura general, de la realidad de la vida de Helen Keller, la cual ella nació el 27 de junio de 1880 en Alabama, Estados Unidos, y muere en Connecticut el 1 de junio de 1868 cuando tenía 87 años. Helen Keller había nacido como cualquier niña normal. Los primeros meses de vida iba aprendiendo palabras, iba aprendiendo a caminar, pero lamentablemente ella sufrió una enfermedad a los 19 meses como el año y medio, sí, un poquito más del año y medio, en donde ella tuvo una enfermedad difícil que le dio fiebre. Los médicos de la época decían de que era algo estomacal, cerebro estomacal, algo que le había pasado, pero los médicos modernos vaticinan de que pudo haber sido escarlatina, meningitis o sarampión, lo que le provocó una inmensa fiebre que pensaban que no se iba a salvar, pero la niña resistió y sí se salvó. Pero el problema está que a consecuencia, las secuelas que le dejó esa enfermedad era que lamentablemente perdió los sentidos tanto de la vista como de la audición. Quedó ciega y quedó sorda. Entonces era muy difícil en, prácticamente en la edad de desarrollo en donde se van afianzando en los primeros años de vida el lenguaje y la comunicación, poderse comunicar con su familia, con su entorno, y fue muy sobreprotegida, pero ella sentía una gran frustración cuando las personas se comunicaban hablando y no a través de los gestos, y es decir, ella prácticamente desarrolló como unidad consentida agresividad, violencia, y era muy difícil educarla y corregirla en el comportamiento. Muy difícil. Bueno, entonces ella había creado lamentablemente en su encierro, en su prisión, en su aislamiento, un mundo propio. En la vida de Helen Keller nos enseña que si nosotros no desarrollamos el lenguaje, los códigos de las palabras, del, del idioma, del lenguaje como tal para la comunicación, ¿cómo vamos a desarrollar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, emociones? ¿Cómo vamos a reconocer los objetos? ¿Cómo vamos a entender si no poseemos eh, prácticamente ese don maravilloso para la humanidad como lo fue el lenguaje? Entonces, fíjense que prácticamente la diferencia que nos distingue entre el mundo animal y los seres humanos es que el ser humano fue capaz de construir un lenguaje, y con ese lenguaje a su vez pudo desarrollar su pensamiento y su mente. Ahí estuvo prácticamente el gran salto en cuanto a la inteligencia y el progreso en la humanidad, cuando el hombre eh, inventa los códigos de información, de comunicación, para poder
debidamente comunicarse a través de las palabras, a través de las letras, tanto pensadas, habladas y escritas. Fíjense que hay una gran diferencia entre los animales y los seres humanos, como les estaba diciendo, porque los animales, más que todo, como no tienen un lenguaje en su mente desarrollado, se mantienen limitados. Por eso es que pueden repetir con gran satisfacción la misma rutina todos los días, salen a comer en el pasto, por ejemplo, el ganado, hasta que cae el atardecer, regresan a su corral, los guardan y el otro día repiten la misma rutina, no se aburren, no tienen conflictos personales, no desarrollan ningún tipo de idea porque ellos prácticamente los animales se comunican de otra manera. Ruidos de olfato, con el tacto, olores, qué sé yo. Pero imagínense cómo sería la vida de Helen Keller. Si prácticamente tiene un mundo propio, una prisión, en donde no puede ni ver ni escuchar, y prácticamente había desarrollado hasta 60 señales más o menos, comer, dormir, etcétera, pero eso no era suficiente como para eh, reconocer, identificar el mundo donde ella vivía, los objetos y las cosas que le rodeaban, identificar a las personas como tal y a su vez tener pensamientos, ideas, relaciones de comunicación y ir incluso más allá de las palabras de los objetos, desarrollar sentimientos y emociones. Según su primer libro, porque ella al final supera todas estas limitaciones a través de su camino de vida, ella plantea de que ella tenía un mundo como una inmensa niebla de oscuridad. Ella no podía comprender ni procesar su pensamiento, no sabía nada. Y esa es la lucha que tuvo Anne Sullivan. Fue muy difícil, muy fuerte. Por aquí lo tengo escrito en el... ¿Cómo se llama eso? Vamos a ver si lo consigo aquí. En la película El milagro de Anne Sullivan, que yo se los recomiendo. Fíjense lo fuerte que es esto. Lo que hizo esta maestra que, según parece, ella se preparó para quedar ciega, pero gracias a unas operaciones pudo mantener su visión complicada porque se le inflamaba las córneas, cosas así. Dicen aquí que la familia que era granjera del sur de los Estados Unidos era, por cierto, esclavista. Su padre era esclavista, tenía esclavos y tenían mucha discriminación hacia los negros. Una familia contrata a Anna Sullivan para educar a Helen, una niña sorda y ciega, eh, un trauma infantil, un oscuro complejo de culpa por la muerte de su hermano, impulsa a la maestra a redimirse mediante la educación de la niña. La incompetencia y la negligencia de los padres han hecho de Helen una niña mimada, incapaz de someterse a ninguna disciplina, demasiado rebelde, hacía lo que quería y todo, y con la que toda comunicación parecía imposible. La adolescente vive aislada en un mundo propio completamente ajeno a los demás. Sin embargo, Anna Sullivan consigue con mucha paciencia y rigor romper esa burbuja de aislamiento. Ahí es donde está lo importante. Lo que le estaba hablando hace rato, la importancia del lenguaje para desarrollar el pensamiento.
en la película del año 1962, donde protagonizan la ganadora del Oscar en esta película en el año 62, Ana Barkov, y la niña que Patty Duque gana también el Oscar a mejor actriz de reparto y también gana el Globo de Oro como mejor promesa juvenil. Fue una película extraordinaria que conmovió a Estados Unidos y al mundo. Helen Keller describe ese momento importante cuando en medio de su furia se la lleva la maestra gritándole prácticamente y escribiéndole en la mano, o sea, escribiéndole en el sentido que le va a dar, sí, le describe las letras con el tacto, porque el tacto era su salvación. Era prácticamente, como tiene el sentido del tacto, era prácticamente la ventana que ella podía tener con el mundo. Y trataba a ella en todo lo posible de que saliera de esa prisión y por fin tuviera un despertar de conciencia. Es cuando llega la famosa escena de llevarla a la fuente y al prácticamente a bombear el agua, buscaba hacer simultáneamente colocarle una mano en pleno forcejeo en el agua y en otra mano le escribía las letras de la palabra agua. Y era una de las pocas palabras que había olvidado Helen porque se mantenía en su mundo y de repente se quedó quieta hasta que por fin, en ese mundo de oscuridad y aislamiento, de prisión, de ese mundo propio, de pronto en esa niebla, porque ella describe ese mundo como una niebla inmensa, que en verdad ella no comprendía nada porque no entendía, no sabía nada de palabras, pues de lenguaje ni nada de eso. Y cuando ella eh, logra por fin relacionar el agua que caía en la mano, tan maravillosa, fresca, con la palabra que le escribían en la mano, ella dice que prácticamente tuvo como una luz en esa oscuridad, en esa niebla, o tinieblas pudiéramos decir, y fue una luz para su alma. Es ahí donde ella empieza a relacionar lo que le escribían en la mano, lo que le decían en la mano, con los objetos. Y también le ponía la mano a la profesora cuando era afirmación, cuando era negación, y, y entendía que iba por buen camino y, y en verdad tuvo una emoción tan grande que no paraba de aprender los objetos con el lenguaje que era a través del tacto. El nombre de los objetos con el lenguaje. Más adelante empezó a construir frases, expresarse y entendió de que no solamente eran realidades físicas, sino que también podía el lenguaje transmitir ideas abstractas, como el sentimiento, emociones, el amor, cosas así por el estilo. Desde ese despertar de conciencia del lenguaje, Helen no paró nunca de estudiar y fue un ejemplo bueno que se graduó con honores, summa cum laude en la universidad. Imagínense, era la que más estudiaba y fue politóloga, oradora, escritora, escribió varios libros incluso, varios libros y bueno, fue muy famosa, se reunió con presidentes, se reunió con personas, bueno, a ella le ayudaron mucho Mark Twain, el escritor un escritor muy famoso norteamericano, no me recuerdo. Ajá, sí, me acuerdo del autor de las aventuras de Huckleberry Finn y,
y Hans Graham Bell, el que patentó el teléfono, también le ayudaron a ella. Ayudó a mucha gente, en verdad. La Sociedad Unida para el despertar de Keller. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del milagro académico, ¿no? De Keller rápidamente. Y después vamos a pasar a un análisis ya más preciso. Vamos a ver si lo logro aquí. Ajá. Autora, escritora, activista, política, oradora. Ella estaba en contra incluso de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Buscaba la igualdad de los derechos. La familia, con muchos miedos, la limitó mucho. Ella llegó a tener hasta un novio, Peter Fagan, cuando se enfermó Anna Sullivan. Y la familia se negó a que ella tuviera una relación normal con novios, con hijos, con un marido, y prácticamente terminó sola, pues. Ella hacía conferencias, hablaba de su experiencia y visitó más de 30 países. Una cosa extraordinaria. Eh, Le damos aquí. Helen se convirtió en una oradora y autora mundialmente famosa con una tremenda fuerza de voluntad y coraje. Promovió el sufragio, el voto femenino, increíble. Los derechos de los trabajadores, el socialismo. El socialismo puro que pudo haber aprendido de los libros. El otro asunto es poderlo trasladar a la realidad, que es lo más difícil. Y otras causas relacionadas con la izquierda, además de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, tras confundarla en 1920, las libertades civiles. Estableció la lucha por los discapacitados del mundo, fundado por Helen Keller, por la Fundación Helen Keller International, una organización sin fines de lucro para la prevención de la ceguera. Una mujer extraordinaria, o sea, al salir de, la, de su problema visual, perdón, al poder conocer el lenguaje, así es la cosa, tuvo ese despertar de conciencia muy importante y significativo. Yo voy a acompañar en la descripción, como en la caja de comentarios, algunos videos relacionados con la educación, lo importante que es la educación. Tengo como 3 ejemplos del canal Aprendamos Juntos, de España. Un africano que llegó a España, que prácticamente no sabía español, por cierto, tuvo una travesía difícil, demostró crudas realidades. Eh, Se llama La crueldad de esta historia pertenece a miles de personas. Usman Umar, emprendedor social, y habla de la importancia de la educación. Es lo que estoy poniendo el ejemplo con Helen Keller. El señor Umar, Usman Umar, habla de que la educación es tan importante porque es formación, información y transformación. Podríamos decirlo así. Tal vez en este orden. Información, formación y transformación. La educación transforma a la persona y a su vez transforma el mundo. Tenemos también una activista de Siria, de los refugiados, que habla también que la educación es un derecho y da esperanza y futuro. Y también tengo uno de Jordi Sierra, que siempre ha querido ser escritor y la familia se oponía a que él fuera escritor. Y era tartamudo, tenía limitaciones, pero él logró superar su condición con mucha voluntad y bueno, y a la edad que tiene ha escrito cientos de libros, pues, y novelas y cuentos y cosas así, y es su pasión. Una cosa increíble, ¿no? Ahora,
Bueno, yo vi la película El milagro de Anna Sullivan y eso a mí me marcó, en verdad, me marcó inmensamente. Fue sumamente increíble. Pero yo quiero leer algo por aquí. Vamos a ver. Eh, yo quisiera encontrar qué es lo que nos enseñaba Helen Keller. Vamos a ver rápidamente si lo logro, ¿no? Veamos. Creo que hablaba algo de la esperanza. Aquí está. A ver, casi lo logro. Bueno, desarrolló un pensamiento muy profundo, en verdad, Helen Keller. Ajá. Aquí está el mensaje, lo encontré. Me costó un poco, pero lo encontré. Fíjense este mensaje. Hay muchos mensajes de Helen Keller que escribió varios libros. Pero miren esta frase legendaria. El optimismo es la fe que conduce al éxito. El optimismo es la fe que conduce al éxito. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Qué enseñanza, qué filosofía, qué pensamiento, qué profundidad. Cómo esta mujer en verdad se volcó a la educación y fíjense, era diamante en bruto y fíjense lo que al final quedó. Uno nunca, uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Qué extraordinario, en verdad, qué extraordinario. Bueno, entonces yo incluso hasta yo iba un poco más allá. Yo estaba, vamos a dejarles a ustedes aquí una idea original. Bueno, ni tan original, porque la vi en otro video. Pero fíjense en esto. Si analizamos bien el Génesis de la Biblia, el Génesis, y vemos que Adán y Eva estaban en el paraíso, y le decía a Dios, creced y multiplicaos. Y ellos vivían como una vida de inocencia. Mas Dios les había dicho de que podían hacer lo que quisieran en el paraíso, mas no tocaran el árbol del saber. Tenían que obedecer a Dios. Al desobedecer y tomar los frutos del árbol del saber, tienen un despertar de conciencia donde se dan cuenta de que están desnudos, eh, y de muchas cosas aprenden lo que es entre el bien y el mal y cosas así, y son arrojados del paraíso, son castigados. Todo eso suena como hasta metafórico, metafórico en verdad. Pero yo pienso de que el árbol del saber es el lenguaje. La inocencia son los instintos. El salto del hombre, de salir de su condición animal hacia la ciencia y el saber, es algo maravilloso. Entonces, ¿cómo encontrar un hombre con la inocencia pura de no tener maldad en su corazón, pero a su vez tener un alto estado de conciencia, una elevada conciencia, vamos a llamarlo así? Vamos a eliminar la palabra alta. Una elevada conciencia. Ese era nuestro amado Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo veía que el gran error de la humanidad, como él decía, no sembréis en el mundo donde la polilla y el orín corroen, sino sembraos tesoros en el cielo, los cuales son eternos. Algo así por el estilo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tomamos como prioridad de pronto asuntos que son como egoístas. Vemos que el prójimo sufre, de pronto no le tendemos ayuda, no nos vemos en colectivo, sino que estamos siempre en un plan de competencia, quién será más inteligente, quién será mejor, degradamos al otro, humillamos al otro, entonces nos sentimos fuertes y, y eso ha traído grandes conflictos, siempre esa manía del ser humano de buscar la dominación, la riqueza, el imperio, el poder, el sometimiento de las personas. Y un elevado estado de conciencia la traía nuestro amado Señor Jesucristo cuando nos exponía, cuando hacía su exposición, mejor dicho, es la frase correcta, en donde si sembramos tesoros en el cielo significa que vamos dentro del plan de Dios, dentro del amor de Dios, en el camino correcto, donde en vez de competir y disputar las cosas materiales, vamos a sembrar amor, servicio, el amor impersonal, servicio, eh, ayudar al prójimo, nos da sentido de unidad, nos da paz, en vez de estar buscando esas cosas así y esa dependencia de adquirir cosas y riquezas y cosas así, vamos a trabajar nuestra meditación en la oración hacia Dios Padre. También meditamos y aprendemos porque tenemos la guía del Espíritu Santo, y a su vez nosotros mejoramos nuestra calidad humana. Entonces muchos de los hombres y las mujeres en esta vida, a veces por no tener una educación de calidad, yo creo que terminan, ahí voy al análisis más importante de este video, como prisioneros que se acostumbran a la rutina, se aburren, pero a su vez quieren adquirir cosas y ven en el dinero y en las posesiones y el sometimiento de la otra persona y demostrar en esa competencia que son más vivos, ellos ven ahí la felicidad. Cuando la verdadera felicidad la tenemos que buscar en nuestro interior y buscar a la palabra de Dios. Ahí está descrito cómo debe ser la felicidad. La guía espiritual de Dios nuestro Señor. Pero eso sí, hacer un estudio bien establecido, eh, por etapas, bien procesado, para que podamos elevar nuestro estado de comprensión. El alcohol, el tabaco, eh, riquezas malavidas, esos imperios a la larga son todos efímeros, porque este cuerpo, el cuerpo que nosotros poseemos, se va deteriorando más rápido de lo que nosotros pensamos. Imaginamos, la juventud primero se fuma rápidamente y llegamos a la vejez y se deteriora rápido, y después pensamos, le dediqué tantos años a esto, me sentí superior a mis semejantes, cuando en verdad eh, no sembré ni coseché amor, ni, ni amistades, ni nada de lo espiritual, y no crecí en el espíritu,
en cuanto a ser digno para estar ante la presencia de Dios, sino más bien como que me sumergí en el pecado y eso prácticamente las personas van cayendo en eso cuando ya están en las postrimerías de su vida. Y viene el arrepentimiento y vienen todas esas cosas. Yo digo que así sea en el último minuto del aliento de la vida de cada quien, siempre hay oportunidad para esa transformación, para esa conversión, para aceptar a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y Jesucristo prácticamente modeló cómo se puede tener un alto estado, un nivel de conciencia superior, de comprensión, en donde no nos hagamos daño los unos a los otros con cosas efímeras, sino que nos apoyemos y tengamos compasión, desarrollemos la compasión, desarrollemos eh, el poder respetar y ayudar al prójimo tanto como a nosotros mismos. Entonces, hay gente que se la mantiene prisionero y se sienten infelices porque no consiguen el camino, no consiguen la luz. No entienden, pues, y entonces siempre estarán sufriendo en tortura y en aburrimiento y en estancamiento porque tratan de labrar un camino lleno de rocas, difícil, un pico, con los picos rompiendo las rocas, buscando riqueza, buscando reconocimiento, cuando en verdad tú puedes crecer espiritualmente en la oración, en la lectura de la palabra, en la lectura de los santos evangelios y llevarlo a la práctica internalizándolo en tu vida personal. Entonces Helen Keller fue una figura importante, conferencista, y oradora, escritora, politóloga, defensora de los derechos humanos. eh, Demuestra la diferencia, lo que es vivir en los instintos y lo que es vivir con una conciencia elevada. Hay una gran transformación, en la luz al alma, es algo, es una escritora maravillosa. Yo estoy por escuchar un audiolibro que vi en YouTube de la historia de mi vida, por Helen Keller. Lo voy a escuchar completo, completo ese libro, para que me quede, para que ella siembre en mí, pues, ese ejemplo de mantener el optimismo a pesar de las dificultades. Ella le llevaba, por ejemplo, palabras de esperanza y de amor y de fe a los discapacitados que quedaban de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. O sea que, y ella era feliz cumpliendo su plan de vida, a pesar de las limitaciones de la época. Ella era muy feliz y ese despertar de conciencia lo necesitamos todos, en verdad. Todos, todos, todos. Cuando dejemos de codiciar las cosas y cuando nos respetemos unos a otros y los espacios de cada quien. Y nos apoyemos como hermanos en la fe de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la idea. Entonces, quiero terminar este video y voy a dejar todo el material que pueda en la descripción como en la caja de comentarios para que mmm, puedan ver la película del milagro de Anna Sullivan, para que puedan ver algunas escenas importantes del despertar de conciencia y descubrir el lenguaje de Helen Keller. También voy a dejar los links para el que lo quiera ver del señor de Ghana, del escritor Jordi y de la defensora de los derechos humanos, y todos ellos coinciden de que lo más importante es la educación. La educación transforma a la persona y de ser alguien de pronto rebelde, agresivo, arisco,
eh, terrible. Una persona indisciplinada termina siendo un letrado, un científico, un promotor social, una persona que a su vez transmite la educación que le dieron los profesores para transformar la vida de otras personas. El efecto ola, el efecto dominó, para ir propagando y sembrando la luz del conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Nunca es tarde para trabajarse, para estudiar, para aprender. Yo de mi parte estaré estudiando y aprendiendo por el resto de mi vida, mientras pueda. Todo lo que pueda por el resto de mi vida yo voy a estar aprendiendo, voy a estar estudiando. Helen Keller es una inspiración y no se detengan en la vida por aprender, por superarse y, y bueno, plantéense objetivos, metas y no pierdan la esperanza nunca. Mire, esa frase de Keller que decía, no consientan en tener que arrastrarse cuando ustedes tienen el impulso de volar. Algo extraordinario, en verdad. No, no se dejen limitar. O sea, traten de buscar la mejor versión de cada uno de ustedes. Bueno, con esto finalizo. 1:21 de la mañana. Si en verdad te gustó este trabajo, en el presente video sobre Helen Keller, el descubrimiento del lenguaje, el despertar de conciencia, si en verdad te sirvió de inspiración esta historia, por favor regálame un like, un me gusta. Si quieres suscribirte al canal y bueno, para que me acompañes en diversos temas que podamos tener, hazlo por favor. Bienvenido seas. Y si quieres compartir este trabajo en redes sociales, en verdad me harías un gran, inmenso favor. Se les respeta y se les aprecia como siempre. Mi propósito de vida es poder dejar un legado para el que lo quiera ver y poder tocar la mayor cantidad de personas posible para que no pierdan la esperanza, a pesar de que sientan de que sus vidas no avanzan y se sienten frustrados en muchas áreas de su vida. No se rindan, denle gracias a Dios por la bendición de estar vivos, por lo que tienen, por la familia que tienen, y en medio de las dificultades no necesariamente necesita un tutor de por vida para que les digan lo que tengan que hacer. Simplemente pongan de su parte para educarse y poder vivir esa transformación tan grande, en ese despertar de conciencia, en ese descubrimiento como lo tuvo Helen Keller, y en verdad esta hermosa y maravillosa historia de la vida real de Helen Keller. Bueno, muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Tengo ganas de hacer otros videitos antes de irme a dormir. Vamos a ver si me da el tiro. Bendiciones a todos. Les habló Ernesto Rondón. 1:23 de la mañana. Bendiciones para todos.